Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron y Abel Sanchez, que fue un respetado entrenador que llevó a la cima en el pasado a Gana y Golovkin. Señala claramente que supuestamente Jaime Munguia todavía no está listo para medirse ni a Benavidez y a Saúl Canelo Álvarez, señalando claramente que no importa que Jaime Munguia haya lucido mucho mejor en esa pelea con John Ryder, que todavía no tiene lo necesario para vencer ni a Benavidez ni a Saúl Canelo Álvarez. Así que vamos rápido a escuchar lo que tiene que decir Abel Sánchez. Oh yeah. No, I think I think we talked about this before. Canelo having the fight in his hometown had. Dice, mira, eso no tiene nada que ver que supuestamente Jaime Munguia había lucido mejor que Saúl Canelo Álvarez noqueando a John Ryder. Que lo que afectó a Saúl Canelo Álvarez fue que peleó en su natal Guadalajara, Jalisco, México, y que supuestamente tuvo mucha distracción y por eso no pudo noquear a John Ryder. A lot of situations where maybe he wasn't at the gym, maybe he wasn't running, maybe Dice, quizás él no estaba en el gimnasio porque estaba peleando en Guadalajara, no estaba corriendo. all the commitments that you have when you're the one setting up the show. You're the one doing everything. Yes, Dice, tú eres el que está cuadrando todo el espectáculo ahí en Guadalajara. it's his people, but it's still him in the middle of it. It's going to different appointments, going to different press conferences, going to different Dice, yendo a diferentes conferencias de prensa, vendiendo la pelea. areas where it takes away from your focus on what Y te quita supuestamente el enfoque que tienes que tener en la pelea. you're doing. I don't think Munguia had those issues. Dice, yo no pienso que Munguia tenía esa situación que tuvo Canelo, tú sabes. Munguia went to the fight on the week of the fight and got in the ring and did what he had to do. Y pues Munguia pues no tuvo esa presión que tuvo Canelo de vender esa pelea en Guadalajara. Y pues Munguia hizo lo que tenía que hacer. So no, I don't think you can compare him that way. Así que no pueden comparar la pelea de Canelo con John Ryder y Munguia con John Ryder. I wouldn't compare it that way. But you have to look at Munguia, how long he is, how long Dice, también hay que mirar que el alcance que tiene Munguia, arms, tall, que es más alto que Canelo. disciplined than what he was La disciplina que tenía con Freddie Roach. in what he was doing in this particular fight. Maybe he wasn't disciplined against Deverchenko, but he was disciplined in this Dice, quizá no era disciplinado en la pelea de Revanchenko, pero sí fue disciplinado en esta pelea. particular fight. And Freddie, when he works with you, Freddie doesn't throw one punch at a time. Freddie throws 4, 5, 6 punches at a time. Dice, y Freddie Roach lo ayudó ahora y le enseñó a tirar combinaciones de 4 o 5 golpes. And some of them and most of them are gonna land. So if he Y got algunos de esos golpes iban a conectar. him used to doing that instead of trying to knock somebody out with one shot, then this kid's gonna progress even faster than Dice, y Munguia pues va a seguir mejorando ahora de esa manera con Freddie Roach. people thought. I think he's 2 fights away from Canelo. Y yo pienso que le faltan 2 peleas más para madurar más y poder enfrentarse a Saúl Canelo I don't Álvarez. think he's. I'd like to see Freddie have him for 2 more fights before Dice, me gustaría verlo a él con Freddie Roach 2 peleas más. fight Canelo. I think that his liabilities will be improved with 2 Dice, yo pienso que él va a mejorar con Freddie more Roach. fights with Freddie. He's got liabilities still. He's not the Dice, todavía tiene que mejorar. perfect fighter, but Todavía no es un peleador I perfecto. think that working with Freddie, but not only working with Freddie, I think the wild card having 4 Dice, teniendo ese campamento allá en el gimnasio de Freddie Roach 5 fighters in his weight division are giving him looks that he's never seen before. y dándole el entrenamiento que él no ha visto en el pasado. You know, they're giving him looks at fighters that are sparring every day that Y los guanteos que va a tener ahí en el gimnasio de Freddie Roach. he doesn't have to bring into camp to have him spar with him. He's having those guys right there ready, and everybody's Y tiene en el campamento chicos que puede guantear listos para mejorar. benefiting. So I think that was a major step for him, and I've said it in the past that Dice, yo pienso que pues eso lo ha ayudado para mejorar lo del pasado. a good move for him to go to Freddie's. But the fact that he's got all that sparring and he's got the brain and the experience of Freddie, Y que tiene la experiencia y la inteligencia en Freddie Roach. I think it's gonna show even more in the future. Okay. Y que va a enseñar mucho más. The difference to me is Berlanga never got the Freddie. Y ahora empieza a comparar sobre una supuesta pelea con Edgar Berlanga y Jaime Munguia. Dice, mira, Edgar Berlanga es un buen peleador, lo que no tiene es un buen entrenador. There's a lot of other Freddies out there. I mean, Freddie's not the only one, but there's a lot of other Freddies. But Dice, hay muchos entrenadores, pero no son como Freddie Roach. Berlanga never got with a Freddie.
Dice, y Edgar Berlanga no tiene un entrenador como Freddie Roach. He was knocking everybody out, so it's like Deontay Wilder having a great right hand, but you don't develop the rest of it. Dice, él tiene una gran derecha, pero no ha tenido un entrenador para que pueda desarrollar otras habilidades. Berlanga just didn't develop the complete tools that he needs to compete with. Y no desarrolló las habilidades que tiene que desarrollar. Guys at that level. Munguia is starting to develop those tools. So by being there, I think is an advantage, and Berlanga doesn't have that advantage. Dice que pues Jaime Munguia está ahora con Freddie Roach, pues está teniendo la ventaja de desarrollar esas habilidades. To choose Berlanga with. And I don't mean to diminish the coach that he may be working with, but what I... Dice, yo no quiero, ¿verdad?, desestimar el entrenador que está entrenando a Edgar Berlanga. I mean is that the experience and the knowledge that he's going to get from a seasoned, experienced coach. Dice, pero teniendo una experiencia entrenando con un entrenador experimentado con Freddie Roach, Edgar Berlanga no lo tiene. Is needed as you start stepping up the ladder. Para venir y seguir mejorando. Who has Mark Farad developed? Who has Mark Farad been in? Y ahora empieza a mencionar el nombre del entrenador de Edgar Berlanga y dice, pero ¿quién es ese tipo? Again, it's not to diminish because... Dice, no es que lo quiera masacrar o hacerlo menos. Maybe he's the one that's going to be able to get... Pero quizás él sea la persona que lo lleve a otro nivel a Edgar Berlanga. To that level. Maybe he's the one that be able to teach him more than we was taught before. Y quizás puede ser la persona que le enseñe lo que él necesita. Or, that you need to compete at O sea, lo que está queriendo decirle Abel Sánchez es que, pues sinceramente Jaime Munguia pues tiene la ventaja de tener un entrenador ya reconocido y probado y legendario como Freddie Roach. At a higher level, but we've never heard of anybody. Pero nunca hemos escuchado a ese entrenador que está entrenando a Edgar Berlanga. That Mark Farad had that was an elite fighter. So the difference would be again that Munguia. Y esa sería la diferencia entre una pelea de Jaime Munguia y Edgar Berlanga. Made the change. He's not ready for Benavidez. Espérate, que este hombre está un wow, señalando claramente que tampoco está listo para un David Benavidez Jaime Munguia. I don't see it yet. I see the guy to beat Canelo right now is Benavidez. If he's going to be. Dice, no lo veo ni listo ni con Canelo ni con Benavidez. Quizás podríamos ver primero David Benavidez contra un Canelo. Munguia has, again, I need two more fights. Dice, pienso que Jaime Munguia necesita 2 o 3 peleas más. For him to get all of, or a lot more of Freddie's teachings. Dice, para tener más experiencia con Freddie Roach y aprender más con Freddie Roach. But at this point, after this fight, no, I don't think he's the guy that beats Canelo. Dice, pero en este momento no pienso que esa sea la persona que pueda vencer a Saúl Canelo Álvarez, señalando claramente que Jaime Munguia no le gana ni a Saúl Canelo Álvarez ni a David Benavidez. Sinceramente, en el like video, suscríbase a mi canal, denle campanita y sinceramente déjenme la opinión. Lo que acaba de decir Abel Sánchez, que señala claramente que Jaime Munguia no está listo ni con David Benavidez ni Saúl Canelo Álvarez, que con los dos caería derrotado, pero una pelea con Edgar Berlanga le daría la ventaja a Jaime Munguia. Déjenme su opinión y recuerden que Boxing for Life con LeBron.